Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde-noche. Los saludo con la paz del Señor. A cada uno de ustedes que está del otro lado, quizás si hay alguien por primera vez, o a cada uno de mis hermanos, ¿no?, de el Ministerio Casa de Restauración, ¿no?, que ha apartado este tiempo, ¿no?, para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Así que, y eso es una bendición, ¿no? Es el alimento que necesitamos cada día, así como necesitamos el alimento físico, necesitamos por sobre todas las cosas el alimento espiritual, ¿no? Y lo recibimos a través de leer la palabra, ¿no? Sabemos que cuando nosotros oramos hablamos con Dios, y cuando leemos la palabra nos habla a nosotros, ¿no? Así que es bueno leer la palabra y es bueno oír, ¿no?, cuando se comparte una palabra, porque eso es lo que aumenta nuestra fe, ¿no?, y nos ayuda a seguir afirmándonos en este camino, ¿no?, que es un camino verdaderamente hermoso y que por sobre todas las cosas nos lleva a la victoria, ¿no?, nos lleva a la vida eterna. Así que quiero compartir una palabra con ustedes. Antes de eso quiero presentarme. Mi nombre es Jonathan, pertenezco en el Ministerio Casa de Restauración de la REA 98 Montegrande, del partido de Esteban Echeverría, entre Alén y Las Heras, ¿no? A una cuadra de Alén estamos, así que aprovecho de hacer extensa la invitación, ¿no?, cuando finalice este tema de la pandemia, este tema de esta cuarentena, ¿no?, de este COVID-19, ¿no? Aprovecho a hacer extensa la invitación para que puedan estar acercándose, para que ya lo puedan estar agendando desde este momento, quizás para aquellos que estamos siendo de bendición con los hermanos, con los pastores, ¿no?, que también comparten palabra cada día, ¿no? Quizás ustedes dicen, ¿y a dónde son? Bueno, por eso les paso la información de a dónde queda esta casa de oración, ¿no? Esta que es la casa de Dios, ¿no?, donde nos juntamos a alabar, glorificar y exaltar el nombre de Dios y a escuchar su palabra, ¿no? Momentáneamente las puertas sabemos que están cerradas, pero sabemos que en cuanto finalice la cuarentena se estarán abriendo nuevamente. Así que aprovecho a hacer extensa esta invitación. También quiero compartirle que lo pueden ver por vía YouTube. Aquellos que no llegan quizás con el tiempo, que dicen justo no tuve tiempo, o me olvidé, o tuve que hacer algo, o quizás aquellos que por el trabajo, o quizás por otro inconveniente no pueden compartirlo, que lo puedan compartir, ¿no?, a través de la página de YouTube, ¿no?, que es Casa de Restauración, la REA 98, y ahí van a aparecer las diferentes palabras que se comparten durante la semana, ¿no?, y también las diferentes alabanzas que comparten los chicos de la alabanza, para cada uno de ustedes que desee estar alimentando el espíritu, ¿no?, como hablamos en el comienzo. Así que quiero compartir una palabra con ustedes. Está en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 23 y 24. Si alguien lo quiere leer del otro lado, y si no, si lo quieren simplemente escucharlo, verdaderamente es una palabra que va a ser de bendición para cada uno de ustedes, ¿no? Así como lo fue para mi vida y lo sigue siendo, ¿no? Y yo a esta palabra le puse un título, ¿no? Y yo le puse consejo para avanzar. El título de esta palabra que a mí se me ocurrió ponerlo, digamos, ¿no?, es consejo para avanzar. Y se lo voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén y amén. Y dice en el 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hasta ahí nomás lo quería compartirlo. Es la palabra del Señor, ¿no? Y en esta hora vamos a ver que el Señor nos va a hablar, ¿no? Entonces, recordamos, ¿no?, de título le puse consejo para avanzar, y en el 23, ¿no?, la palabra dice mantengámonos firmes. Comienza diciendo el Señor a cada uno de nosotros, mantengámonos firmes. Y cuando habla de firmeza, yo llego a entender que la palabra no nos está hablando sino, si bien de una posición física, porque a mí la palabra firmeza, yo me llevo a imaginar una posición así como estructural, pero yo llego a entender que la palabra nos está hablando de una posición espiritual. Cuando el Señor nos dice mantengámonos firmes, no habla de una posición física solamente, sino yo creo que es de una posición espiritual. ¿Cómo debemos mantenernos cuando tomamos una decisión de seguir a Cristo? De llamarnos hijos de Dios. ¿Qué es la posición que nosotros debemos tomar, no? Y la posición que el Señor nos pide que tomemos es una posición de firmeza.
Y ahora vamos a ver qué es lo que nos quiere decir, ¿no? La palabra. Cuando nos está hablando, ¿no? El Señor nos está hablando, ¿no? Aconsejando, ¿no? Para que nosotros podamos seguir avanzando, ¿no? Y no lo vamos a hacer en caso que no permanezcamos firmes, ¿no? Por eso aclaraba espiritualmente. Y esto, en estos tiempos que estamos viviendo, en cierta forma uno puede llegar a ver qué es lo que quiere decir el Señor o qué nos habla la palabra cuando nos habla de firmeza espiritual. Y yo me gozo en el Señor, ¿no? Cuando veo los hermanos, como para poner un ejemplo, ¿no? Que me encuentro con alguien, hermano, Dios te bendiga, sabiendo que ya casi, creo, si no me fallan los cálculos, ya casi vamos por 3 meses de esta cuarentena o 2 meses y medio, o lo que fuese, pero ha pasado un cierto tiempo en donde verdaderamente nosotros podemos ver y gozarnos cuando vemos a aquellos hermanos que te dicen, hermano, Dios te bendiga, acá seguimos orando, seguimos batallando, seguimos leyendo la palabra, nos seguimos alimentando. Aquellos hermanos que han entendido, ¿no? Que verdaderamente es fundamental para nuestra vida de cristiano, nuestra vida como de ser llamado hijo de Dios, es fundamental alimentar el espíritu a través de la escritura, a través de escuchar cuando se comparte una palabra, a través de exaltar y glorificar el nombre de Dios, a través de una alabanza, de una adoración, en cada una en la forma que fuese, es indispensable para nosotros, primeramente para nuestro crecimiento espiritual, familiar, conyugal. Nosotros sabemos que si dedicamos el tiempo a buscar el reino de Dios, el Señor se va a encargar de nuestras cosas. Entonces, qué importante es que nos mantengamos primeramente firmes espiritualmente, o sea, que nadie nos haga dudar de la doctrina de Jesucristo, porque estamos viviendo tiempos difíciles en los que muchos quizás van a aprovechar estos tiempos de debilidad para querer meternos, ¿no? Y pero ¿por qué no prendes una vela acá o allá? Pero verdaderamente el Señor nos alienta a que en estos tiempos difíciles busquemos más de Él. Él nos aclaró, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, que podamos depositar aún en estos tiempos difíciles nuestra confianza plena en el Señor, que Él no nos va a fallar, ¿no? Sabemos que Él no es hombre ni hijo de hombre para volverse atrás de lo que Él nos prometió a nosotros. Y las promesas de Él hacia nosotros son para que nosotros tengamos una vida en cierta forma, por así decirlo, exitosa, dejando de lado, ¿no?, lo que fuesen las tribulaciones, las pruebas, las luchas, las aflicciones, porque esas cosas van a venir. Pero el Señor, en este manual de vida que es la palabra de Dios, nos deja en claro qué es lo que debemos hacer y qué pasos seguir para alcanzar una vida, ¿no?, verdaderamente de excelencia junto a nuestros seres queridos, ¿no?, junto a nuestro, quizás a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, ¿no? Quizás aquellos que están peleando la batalla, por eso siempre aclaro, quizás en un hijo en la droga o esto, el Señor nos da los consejos que nosotros necesitamos para esforzarnos, para mantenernos firmes en su promesa, esperando y sabiendo que Él se va a mover en su perfecta voluntad. Nosotros vivimos bajo la perfecta voluntad de Dios y debemos esperar que Él se mueva en su tiempo, que es perfecto. No es cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere, porque Él sabe cuándo responder cada petición que nosotros tenemos. Y Él lo hace de la forma que nosotros menos pensamos, porque Él nos deja en claro que no somos nosotros, que no lo logramos nosotros, sino que fue Él. Por eso sabemos que, y le damos, ¿no?, nosotros el pueblo de Dios le damos toda la gloria al Señor. Sabemos que Él es el merecedor, ¿no? Así que es bueno, por número uno, mantenernos firmes. Y eso es en estos tiempos difíciles, ¿no? Por eso decía que bueno, yo me gozo cuando veo a un hermano, hermano, Dios te bendiga, acá estamos orando. Es una bendición, que no han bajado los brazos, que se ha cerrado, si bien como decía en el comienzo, un lugar físico, el templo, ¿no?, la casa de Dios, la casa de oración, el lugar donde nos juntamos a recibir palabra y a exaltar y adorar y glorificar el nombre de Dios. Pero ese es un lugar físico. Pero verdaderamente nosotros sabemos que las iglesias están en cada hogar, porque el Señor dice que nosotros somos iglesia, que la primera iglesia está en nuestro hogar. El Señor nos deja en claro eso. Entonces, qué bueno es que amén de que esté un lugar
físico cerrado, los hermanos puedan seguir diciendo: hermano, Dios te bendiga, acá estamos, fortaleciéndonos cada vez más en el Señor, ¿no? Y no dándole sino lugar a la carne, sino cada vez dándole más lugar al Señor para que trabaje en nosotros. Cuando nosotros hacemos eso, nos van a poder fallar, nos van a defraudar, vamos a sufrir diferentes pruebas, luchas, tribulaciones, por eso mencionaba no hace un momento, pero cuando nuestra confianza está plenamente en el Señor y seguimos buscando su reino, eso van a ser cosas pasajeras, van a ser cosas secundarias, terciarias para nosotros. Cuando tenemos en primer lugar al Señor, verdaderamente vamos a alcanzarnos la victoria. El hermano Carlos hablaba un poco de eso, ¿no? Y entonces lo que debemos hacer, ¿no? En su meditación él compartía que debemos encomendarnos, ¿no? Poner en primer lugar al Señor, ¿no? Él compartía, ¿no? Cuando ahí buscaron, ¿no? Los varones de buen testimonio, que sepan trazar la palabra, ¿no? Y eso es verdaderamente lo que nos debemos esforzar nosotros cada día, en buscar de la palabra del Señor en nuestro testimonio. Amén, que sabemos que Satanás va a hacer lo posible y hasta lo imposible por querer ensuciar nuestro testimonio, pero verdaderamente nosotros debemos descansar en el Señor, porque cada uno sabemos cuánto nos esforzamos y el Señor también lo sabe. Entonces debemos no descansar en el Señor y seguir avanzando. El propósito de Satanás siempre fue del comienzo al fin que nosotros retrocedamos, pero verdaderamente el Señor nos llamó para avanzar, y eso es lo que debemos hacernos. ¿Cómo? Solo no lo podemos hacer, sino lo tenemos que hacer con Él, ¿no? Tomado de la mano poderosa del Señor, ¿no? Entonces, qué bueno es, ¿no? Saber, ¿no? Que en cada lugar, ¿no? En donde se está compartiendo una palabra, en donde se juntan quizás en su casa las familias a orar, ¿no? A glorificar el nombre de Dios. Qué bueno es saber que el Señor en esos lugares también está, que el Señor no se apartó, que si se cerró un lugar físico, pero el Espíritu Santo de Dios no se apartó de nosotros, ¿no? Entonces qué bueno que podamos seguir invocando el nombre del Señor, ¿no? Y cuando habla sin fluctuar quiere decir sin moverse. O sea, cuando habla de fluctuar es muchas veces comparado con las olas, que son fluctuantes, se mueven de un lugar a otro. Por eso decía que nuestra fe en estos tiempos tiene que estar reafirmada, sobreedificada en la roca, que es Jesucristo, ¿no? Porque Satanás va a querer hacernos dudar y va a querer hacernos mover. Y si nosotros dudamos, nos movemos. Yo un mal ejemplo que puedo poner, que a mí me ha pasado muchas veces, quizás por ansioso, por no saber esperar el tiempo correcto, quizás, no sé, puede ser en un supermercado. Les pongo un ejemplo que yo creo que quizás a más de uno le haya pasado, pero me viene a memoria porque a mí me ha pasado estar en una cola, haciendo la fila, y de repente quizás por no esperar el tiempo, digo, esta fila no avanza más, voy a ver si encuentro otra. Cuando voy, todas las otras filas tienen mucha más gente. Cuando vuelvo a esta, ya tengo mucha más gente delante mío. Entonces quizás yo veo salir el que estaba delante mío, ya compró, pagó, se fue, se subió al auto, se fue a su casa, y quizás yo, por no saber esperar ese tiempo, ¿no? Por ansioso quizás, a mí me ha pasado más de una vez, he dicho, uy, ahora tengo que esperar el doble. Y es un mal ejemplo, pero llevado a las cosas de Dios, muchas veces pasa eso. Muchas veces quizás podemos estar esperando algo, y cuando el Señor va a responder nuestra petición, quizás que nos movemos de la fila. Quizás aflojamos, ¿no? Un poquito, como dice, no, bajó un poquito la guardia. Pero nosotros sabemos y entendemos, ¿no? En un ejemplo le pasó a Daniel. Daniel estaba orando, y cuando el Señor le envía, ¿no? A hablarle a Daniel, ahí al ángel, le dice: Daniel, desde el momento que dispusiste en tu corazón, la oración fue oída. Pero ¿qué pasó? Se presentó una oposición. Nosotros, el Señor, o sea, nos manda la bendición, pero entre camino se presenta la oposición de parte de Satanás. Entonces el Señor le envía a decir a Daniel, Daniel, dice, desde el momento fue oída tu oración. Entonces eso mismo nos dice el Señor a nosotros, que nosotros disponemos nuestro corazón, el Señor escucha nuestra oración. Pero qué bueno que nosotros podamos permanecer ahí y no nos movamos. Por eso dice la palabra, ¿no? Aquellos que permanecen sin fluctuar, sin correrse, ¿no? De la fe. Por eso hablaba de esa posición espiritual, que por más que Satanás no quiera hacer bajar los brazos, que nosotros podamos levantar la oración. Señor, me encomiendo en tus manos. Padre, tomo tu armadura, Señor, cada día. Y los principios que hemos recibido, ¿no? Que podamos seguir practicándolo aún en estos tiempos difíciles, ¿no? Esos son los consejos, ¿no?
que hemos recibido son los que nos van a ayudar a permanecer firmes en estos tiempos difíciles, ¿no? Pero por eso aclaraba una posición firme pero espiritual, que nada nos haga cambiar de opinión, que nada nos quiera presentar un camino alternativo o algo quizás más fácil. Nosotros debemos permanecer confiados, esperando en el Señor, que lo que Él prometió, Él así lo va a cumplir, ¿no? Por eso ponía ese mal ejemplo que a mí me ha pasado más de una vez, de quizás por no saber esperar me he movido de la fila y buscando un lugar para salir más rápido y de repente he quedado peor. Me ha pasado con el vehículo, de pasarme quizás de una mano a la otra para ir más rápido y he tardado el doble. Y después yo llegaba a pensar y digo, claro, eso por ansioso, por apurado, digo, por no saber esperar el tiempo, si me hubiera quedado de aquella mano, ya hubiera llegado. Pero muchas veces a mí me ha pasado, y lo comparto, digo, quizás en lo espiritual es algo similar a eso, ¿no? Entonces debemos permanecer ahí esperando, teniendo la seguridad que lo que el Señor prometió nos va a cumplir. ¿Cuándo? En su tiempo. Por eso aclaraba en el comienzo, es el tiempo de Dios, no nuestro tiempo, porque yo muchas veces quiero que sea ya. Como en la propaganda esa, llame ya, llame ya. Muchas veces yo quiero que el Señor se maneje así conmigo, pero de repente yo pienso y digo, ¿y el Señor qué esperará de mí también, no? Y es bueno cuando yo medito en eso y le digo, Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias porque quizás te he fallado un montón de veces, aún sabiendo lo que tenía que hacer, quizás no lo he hecho. Pero el Señor tiene tanto amor, ¿no?, hacia nosotros, que Él permanece ahí, Él permanece fiel y Él nos sigue bendiciendo, ¿no? Porque Él no se puede volver atrás de lo que ha prometido, ¿no? Pero qué bueno es eso. Dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y la profesión de nuestra esperanza es esto, es el Evangelio. Nuestra esperanza está en Cristo, en que Él fue a preparar morada para nosotros, en que esa promesa de la vida eterna que Él tiene hacia nosotros, ¿no? Este buen Dios, y nosotros ahí estamos esperando eso, ¿no? Cuando habla de profesión, yo digo, quizás mi profesión es albañil, es hacer construcción, en lo cual ya hace como yo creo 17 años por lo menos que trabajo de lo mismo. Y yo digo, ¿qué pasaría si yo de repente hoy digo, no, voy a ser electricista? Un suponer, o voy a ser, no sé, mecánico de auto. Digo, tendría que empezar de nuevo de cero. Porque aún yo entendiendo que hace 17 años que trabajo de lo mismo, todavía tengo fallas, errores, todavía hay un montón de cosas que no sé. Y diciendo que hace ya 17 años que estoy haciendo lo mismo. Día tras día, haciendo construcción. Yo digo, qué tremendo sería para mí si yo fluctuara, si yo me moviera de eso y dijera, no, hoy voy a hacer esto, voy a hacer mecánica. Tendría que empezar de cero y comenzar otra vez una tanta cantidad de años para ir perfeccionándome por lo menos un poquito. Entonces eso es lo que nos habla el Señor, ¿no? Que no nos movamos de ahí de donde estamos, de lo que hemos creído, que nada nos haga dudar, que nada nos haga movernos de eso que hemos creído, de lo que hemos recibido, ¿no? El Espíritu Santo de Dios, que nada nos haga dudar de eso, ¿no? Quizás van a venir a decirnos, ¿y a dónde está tu Dios? ¿Y qué pasa que Dios no responde? ¿Y qué pasa que Dios no quita esta pandemia? Esas cosas probablemente vengan, pero nosotros todo eso que escuchamos o que quiere venir a nuestra mente de parte de Satanás, lo debemos reprender y rechazarlo en el nombre de Jesús. Entonces ahí vamos a permanecernos firmes, esperando en la promesa del Señor. Dice, porque fiel es el que prometió. Por eso aclaraba, ¿no?, hace un momento que fiel es el Señor y el que nos promete es Él. Nosotros no estamos esperando una promesa de quizás un gobierno o un partido político, que muchas veces quizás vemos que se va a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, y después vemos el reclamo de la gente, ¿y qué pasa? Que no hicieron esto, no hicieron. Entonces nosotros debemos entender eso, que el que nos prometió a nosotros, Él es fiel, el Señor es fiel, y Él hizo una promesa sobre nosotros, y es la misma que le hizo a Abraham, ¿no? En el Génesis dice, te bendeciré, te engrandeceré y serás de bendición. Y yo siempre me gusta aclarar que no estamos hablando de dinero cuando hablamos de bendición o de engrandecer, sino el Señor mismo está hablando de eso, de lo espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere hacernos a cada uno de nosotros, bendecirnos ¿qué? Espiritualmente, para que nosotros podamos ser de bendición para otros. Pero por eso debemos entender, y eso se nos debe grabar en nuestra cabeza, que Él es fiel, que Él lo que prometió va a cumplir. Eso debemos entenderlo hasta el punto que no vengan a decir que Dios no hace nada.
tranquilo, el Señor ya va a hacer. Dios va a responder. Lo veíamos la otra vez, el hermano compartía, ¿no?, de Abraham, ¿no?, cuando llevó a Isaac y él lo tenía que sacrificar. El pastor estaba compartiendo, ¿no?, en una palabra y Abraham no dudó. Él no fluctuó, no dijo, el Señor le dijo que le entregase el hijo Isaac y ahí fue. Y Abraham declaró una verdad, dijo, Jehová Jireh, Dios proveerá. Él fue confiado, pero el 100% en Dios. Y así debemos manejarnos nosotros. Cuesta, no es fácil. Yo no digo que sea fácil, pero verdaderamente con el Señor que Él nos ayuda. Por eso Él dejó el Espíritu Santo. Él dejó el Espíritu Santo, que Él es el Paracleto, el ayudador, el pronto auxilio. Él es el que nos está ayudando para que podamos llegar a ese punto de seguridad puesta en este buen Dios, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer. Y ahí verdaderamente vamos a estar firmes. Por eso aclaré, no de una posición física, sino de una posición espiritual, ¿no? Y dice en el 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y yo creo, ¿no?, que este versículo prácticamente cierra el concepto de lo que estábamos hablando recién, ¿no? Porque dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y estimularnos quiere decir como orientarnos, enseñarnos a cómo debemos manejarnos, a qué es lo que debemos hacer. Por eso dice, considerémonos unos a otros. Primeramente los hermanos en la fe, ¿no?, pero después también aquellos que todavía no tienen al Señor. A ellos debemos estimularlos, enseñarle, hablarle y explicarle lo que por gracia hemos recibido, por gracia tenemos que darle, ¿no? Por eso espiritualmente es lo mismo. Lo que recibimos por gracia, a ellos le tenemos que hablar lo que hizo Dios en nosotros. El pastor siempre decía, ¿no?, cuando él compartía una palabra, ¿no?, en una prédica, decía, hermanos, solo con el testimonio, con lo que Dios hizo en ustedes, no tienen que usar palabras, digamos, grandes y elocuentes. Solamente con lo que Dios hizo en su vida, con eso prediquen. Vayan y den testimonio de lo que Dios hizo. Si los sanó, cuenten eso, lo que Dios hizo. No inventen nada ni quiten nada. Solamente lo que Dios hizo. Si los libertó quizás de un vicio, de un malestar espiritual, de un pensamiento, de una maldición generacional, cuenten eso. Solamente es una forma de alentar a los otros, porque yo fui partícipe. Cuando escuchaba yo decía, ¿y será que Dios irá a hacer algo en mi vida también? ¿Será que Dios irá a hacer algo también en mi familia? Y cuando yo escuchaba testimonios poderosos, quizás que no soy muy demostrativo de saltar y gritar y aplaudir, pero me gozaba en el Señor y yo decía, yo estoy seguro que el Señor algo va a hacer, porque yo lo estoy creyendo. Y Él lo que busca es eso, que le creamos. Él no busca nada más que hagamos nada grave, digamos, ¿no? Solamente que le podamos creer a Él. Dice la palabra, tan solo cree, le dijo Jesús a Marta, y verá, hacía 4 días que había muerto. El Señor le dijo, tan solo cree. Y es lo mismo que nos dice a cada uno de nosotros, tan solo cree y verás la gloria de Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros, creer que el Señor lo puede hacer y Él lo va a hacer, ¿no? Por eso dice, no estimularnos, no enseñarnos, no, en amor y en las buenas obras, ¿no? Y en casa, ¿no?, con mi suegro, mi cuñado, y pasó justo el pastor, el hermano Seba, el hermano Carlos, estaban entregando la mercadería como saben hacer, ¿no?, en cada semana, y es una forma, ¿no?, porque ellos se fueron. O sea, uno cuando ve a los hermanos se goza, cuando lo ve al siervo se goza en el Señor, ¿no?, porque es una bendición. Y a vez de quedarnos contentos, nos quedamos hablando. Yo digo, qué tremendo, ¿no?, qué ejemplo, digo, porque esto no lo hace cualquiera, digo. Y ahí nos pusimos a hablar. Y yo digo, cómo de repente no confirma lo que es esta palabra también, porque esa es una forma de estimularnos, de alentarnos a nosotros, sin usar las palabras, con hechos. Porque ellos lo hicieron con hechos, pasaron, saludaron y tenían que seguir su tarea. O sea, la tarea que Dios le mandó a hacer, ¿no? Pero sin usar ellos las palabras, ya nos predicaron, porque ellos se fueron y nosotros nos quedamos hablando. Qué tremendo, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Yo no he exagerado que digo, uy, arriesgan su vida, pero verdaderamente estamos viviendo, ¿no?, y
sabiendo que cada vez quizás hay más contagio, esto, lo otro, y ellos salen a hacer la voluntad del Señor. Se sabe que oran, se encomiendan a Dios y salen, pero yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque a nosotros eso nos dejó una enseñanza. Ellos nos predicaron con el testimonio y se fueron, pero ahí nosotros nos quedamos hablando. Digo, qué tremendo, ¿no? Porque tenés que hacerlo, ¿eh? No es subirte al auto, le digo, qué tremendo lo que hacen, ¿no? Le digo, y con el amor que lo hacen, porque si no tuviesen amor no lo harían. Y entonces ahí nos quedamos hablando, sí, la verdad que sí, esto, lo otro, y bueno, nos quedamos un lindo rato ahí charlando de lo que habíamos visto, ¿no? Y eso nos alienta a decir, ¿no? Esforzarnos, ¿no? Y nos habla también del amor y de las buenas obras, que es lo que termina diciendo aquel capítulo, el versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí nosotros en un momento vimos el amor hacia las almas acompañado de las obras. Lo vemos en un momento, ¿no? Al apóstol Pablo exhortándolo a Pedro y le dijo, yo tengo fe y tengo obras, mostrame tu fe y tus obras. Porque el apóstol Pablo verdaderamente vivía lo que decía, ¿no? Y hoy nosotros, de pasada, quizás ni ellos se dieron cuenta, pero ahí nos dejaron una prédica, en la vereda. Dejaron una prédica y se fueron, y a nosotros nos quedamos hablando y pensando, ¿y qué nivel? Le digo yo, ¿no? Y ahí nos quedamos compartiendo, y verdaderamente eso es lo que a uno lo estimula, ¿no? Lo alienta a seguir esforzándose, a seguir permaneciendo, ¿no? Sabemos que los ojos van en Cristo, no van en el hombre, pero verdaderamente uno se goza cuando ve esas cosas, ¿no? Cuando ve que verdaderamente el otro también se esfuerza en hacer la voluntad de Dios, y no solo de palabras, sino también de hecho, ¿no? Así que para nosotros eso fue una bendición, ¿no? Y yo creo que en cada lugar en donde van, ellos están predicando sin usar las palabras, porque amén de un saludo de esto o lo otro, pero ellos siguen su camino. Pero podemos ver, ¿no? Esa bendición, lo que a nosotros nos alienta a seguir permaneciendo, ¿no? Y más en estos tiempos difíciles, ¿no? Así que bueno, hermanos, no le quiero robar más el tiempo. Yo sé que esta palabra va a ser de bendición para cada uno de ustedes, así como lo fue para mi vida. Y en esta hora quiero hacer la invitación, si quizás hay alguien que está escuchando por primera vez, ¿no? Quizás si hay alguien que escuchó la palabra y le llamó la atención, ¿no? Quizás hay alguien, ¿no? Que ya le han hablado, ¿no? De este buen Dios, pero no se ha animado quizás a hacer una oración de fe, ¿no? Por un motivo o por el otro. Yo quiero invitarlo en esta hora, quizás hay alguien que toma la decisión de entregar su vida a Cristo y experimentar a ver qué es lo que Dios puede hacer. Y saber y entender que el Señor, en hacer su obra, Él no nos pone precio. Él lo hace, ¿no? Por gracia. Él ya, por cada uno de nosotros, pagó un precio de sangre que Él ya lo pagó. Y qué bueno que nosotros podamos experimentar en estos tiempos difíciles, en donde todo se maneja con una cosa o con otra, experimentar y decir, yo quiero probar, a ver, yo había probado tantas cosas en esto, lo otro, aquello, quería buscar la salida, no hasta que encontré la salida en Cristo, y dije, probar por probar una vez más, y ahí verdaderamente encontré lo que funcionó y lo que cambió mi vida, y ahí me quedé, ahí permanecí. Por eso no es obligación para nadie, pero quizás hay alguien que está luchando y dice, yo quiero que mi vida cambie. La única forma de que eso suceda es entregarnos nuestra vida a Cristo. Y ahí vamos a poder ver el poder de Dios en vivo y en directo. Ya no va a ser algo que escuchamos, sino va a ser algo que vivimos. Y qué tremendo cuando tenemos esas experiencias personales de ver el poder de Dios cuando oramos por un familiar, por un ser querido, de ver el poder de Dios manifestándose, ¿no? En milagros y prodigios. Ahí podemos ver que se cumple la escritura que dice que el Señor no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por los siglos, dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra, dijo Dios, permanecerá hasta el final. Y ahí se cumple la palabra, ¿no? Que el Señor tiene poder, aún en estos tiempos que estamos viviendo, el Señor no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, y sigue siendo el mismo, también poderoso, con la autoridad de hacer cosas imposibles. Veíamos el hermano Carlos compartía de este bebé, ¿no? Que tuvo esa mejoría, ¿no? Gracias a Dios. Veíamos de Nachito, creo que es su sobrino también, que el pronóstico era verdaderamente desalentador y él dijo, vamos a orar, y un día yo dije, qué tremendo, no por adular al hermano, pero digo, qué tremendo la fe, que él dice, yo creo
que Dios algo va a hacer. Él no dijo, y no sé si Dios algo... Él dijo, yo creo que Dios algo va a hacer. Le seguimos creyendo a Dios. Dijo, no se desanimó, no se desganó. Y ahí pudimos ver y yo dije, qué tremendo. Cuando llegan las buenas noticias, yo digo, qué tremendo la fe del hermano y lo que él transmite. Yo sé que Dios algo puede hacer, porque ese es el Dios que nosotros predicamos, el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible. Lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Así que quiero invitarlos a que podamos estar haciendo una oración de fe y que puedan repetir conmigo del otro lado, Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Padre, ahora como hijo, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy tú cortes con toda maldición generacional sobre mi vida y me alcancen tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero invitarlos que podamos estar también, hermanos, los que están del otro lado, que podamos estar haciendo una oración por cada hermano que nos ha pedido primeramente, ¿no?, que estemos orando. Aquellos que han creído, que han enviado un mensajito creyendo que a través de la oración algo iba a suceder. Y yo sé que Dios va a estar obrando, ¿no?, porque Él no se puede volver atrás de lo que Él prometió. Él, en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el Señor es especialista en eso, ¿no? Quiero pedirle, voy a nombrarnos por quienes vamos a estar orando. Por Carolina Tulián, liberación y conversión. Por la hermana Ivana, ella que pide oración por su familia, liberación, conversión, unión familiar. Y por Lumila Nieva, liberación. Vamos a estar orando por el hermano Adrián Esain, por su salud. Por Edgardo Vázquez y Daniela Mariel, liberación y conversión. Vamos a orar por Nicolás Martín Alsina, porque lo llamen para su nuevo trabajo. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en el nombre de su amado Jesucristo os será hecho, y yo lo creo. Lo invito a que podamos estar orando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora. Padre Santo, oramos por cada petición que te hemos nombrado, Señor. Sabemos que tú has oído. Padre, en esta hora nos unimos junto con mis hermanos del otro lado, Señor, pidiéndote que tú te estés glorificando en cada área. Padre, que te hemos nombrado, Señor, en esas áreas, Señor, de mis hermanos y su familia que están pidiendo por liberación, conversión, aquellos que están pidiendo por la salud. Padre, aplicamos tu llaga de sanidad, tu llaga de poder, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en tu palabra. Padre Santo dice, y orarán por los enfermos y ellos sanarán, Padre, en este... que tú, Padre Santo, sabemos que tú eres quien hace la obra, Señor. Sabemos que nosotros somos solamente un medio, Señor, que tú usas, Padre, para glorificar tu nombre, Señor. Pero por eso te damos libertad en esta hora, que tú te estés glorificando en cada área. Señor, por este varón que estaba pidiendo por su trabajo, Padre, yo te pido, Señor, que tú lo estés respondiendo esa petición, Señor, que tú lo sorprendas. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tú te glorifiques, Señor, en cada petición, que sorprendas a cada uno de mis hermanos que han creído, Señor. Por eso han hecho estas peticiones, Señor, las han hecho creyendo que tú estarías respondiendo, Padre. Yo te pido que tú tengas misericordia, Señor, así como has tenido conmigo, Padre, y estés supliendo sus necesidades, Señor. En esta hora te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, quiero invitarlo también que podamos estar haciendo una oración por los pastores, por cada hermano, como decía el hermano Carlos, se ha sumado el hermano Seba, Gustavito y Gaby, que ellos están ahí también preparando la mercadería, también se están esforzando. Y por eso digo que no es para exagerar, que yo digo arriesgan su vida, pero verdaderamente están haciendo un trabajo, ¿no?, que es admirable para nosotros que lo vemos del otro lado, ¿no? No lo tenemos por poco ni por menos, sino por mucho, porque verdaderamente lo que están haciendo en estos tiempos difíciles, ¿no?, están demostrando, ¿no?, lo que el Señor demostró desde el comienzo al fin, ¿no?, el amor a las almas. Así que podamos orar por ellos, que el Señor los guarde, los bendiga, que los fortalezca, que los esté guardando, ¿no?, en cuando ellos salen, ¿no?, a llevar la mercadería.
También podamos pedir por los doctores, los médicos, los paramédicos, por aquellos que están manejando una ambulancia, por los camilleros, por las diferentes fuerzas que están trabajando en los retenes, aquellos que están trabajando también en entregar comida, así como el ejército, que podamos orar por la gendarmería, la fuerza, ¿no? La policía federal, la policía local, cada fuerza que esté colaborando, ¿no?, en esta pandemia, que no quiero olvidarme de ninguna, que podamos orar por el presidente, que podamos orar por los gobernantes, por el intendente, que podamos orar por la Argentina y por cada país y cada provincia que lo está necesitando. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos una vez más delante de tu presencia. Señor, ahora a pedirte, Padre, que estés bendiciendo, Señor, el pastor Daniel, Padre Santo, y te pido por la pastora Esther, Padre, que tú los bendigas, los guardes, Señor, que guarde su hogar, Padre, el vehículo, Señor, que ellos se mueven, que guarde su entrada y su salida, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que aumente, Señor, su fuerza, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, yo te pido que tú lo estés guardando, Señor, en esta hora, te pido que tú guardes cada uno de mis hermanos, Señor, que están colaborando, Padre, en el nombre de Jesús, que salen con el siervo, Señor, a entregar, Padre Santo, un alimento a tus hijos. Padre, yo te pido que tú los guardes, que tú los estés bendiciendo. Padre, que tú estés multiplicando esos alimentos, Señor, y que tú lo estés sorprendiendo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que bendigas cada uno de mis hermanos que están del otro lado, que bendigas sus hogares, Padre, sus familias. En el nombre de Jesús, Señor, aquellos que te están clamando, Padre, yo te pido, Señor, que tú estés respondiendo esas peticiones, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pido en esta hora, Padre, por los chicos de la alabanza, que tú los bendigas, Padre, que tú los guardes. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, del Ministerio Casa de Restauración, y así también, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos que están en diferentes países, en diferentes provincias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido por cada pastor, cada pastora, Padre, que se está esforzando en hacer tu voluntad en estos tiempos críticos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú los bendigas y los guardes, Padre, en esta hora, Señor. Te pido que tú estés guardando el presidente, los gobernantes, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, los ministros de Salud, de Economía, Padre, yo te pido que tú le des sabiduría, Señor, para seguir avanzando y seguir llevando este país adelante, Señor. Aquellos dirigentes políticos, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú le estés dando sabiduría, Señor, en esta hora. Te pido, Padre, por el intendente, Señor, de Esteban Echeverría. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú lo bendigas también, Padre, aquellos que trabajan en el municipio. También, Padre, cada colaborador, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pido en esta hora por cada país, Señor, que está necesitando, Padre, en el nombre de Jesús, de tu mano de poder, Señor, yo te pido que tú la estés extendiendo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, oro junto con mis hermanos, Señor, pidiéndote que tú estés guardando, así como guardas a Argentina, Señor, cada país, Padre, cada provincia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, donde están invocando tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú los guardes, Señor, que guardes a aquellos que manejan una ambulancia, Señor, aquellos paramédicos, los doctores, Padre, aquellos que están trabajando en una vacuna, en un antídoto, Señor, en contra de este COVID-19. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido en esta hora que tú estés obrando, Señor, como gigante poderoso. Padre, en esta oración, Señor, yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, de cada uno de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquellos que tienen que salir a trabajar para traer tu... Yo te pido que tú los guardes de toda pestilencia, de todo espíritu de robo, de discordia, de pleito, de pelea. Padre, en el los cubro con tu sangre a través de esta oración, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dice en tu palabra, clama a mí y yo responderé, Señor, y en esta hora clamamos pidiéndote que tú estés obrando. Señor, te damos la libertad de que tú hagas, Señor, cada cosa que tienes que hacer, Señor, en tu tiempo, que hemos entendido, Señor, que tus tiempos son perfectos. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y hermanos, quiero alentarlos, aquellos que están del otro lado, que puedan seguir viéndonos, que compartimos la palabra, que puedan seguir invirtiendo un tiempo en escucharnos lo que Dios prepara a través de cada palabra que se comparte, que es para cada uno de nosotros. Así que los saludo con la paz del Señor y que tengan una buena cena y un buen descanso.